Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Out of the Box Economics. Déjenme hablar en esta ocasión de la inflación, sobre todo porque en la semana tendremos la oportunidad, a través de dos publicaciones o indicadores, de analizar no solo el comportamiento reciente de la inflación, sino deducir quizás algunas características de su comportamiento futuro e implicaciones para la política monetaria que desempeña el Banco de México. Para esto voy a hablar de dos puntos. Uno, el martes se publicará una de las dos principales encuestas de expectativas, la encuesta Citibanamex de expectativas, mientras que el jueves se publicará el dato de la inflación quincenal correspondiente a la primer quincena de abril. Déjenme empezar por el primer punto. Efectivamente, el martes tenemos la publicación de la encuesta Citibanamex de expectativas, que como pueden ver en sus pantallas, en cuanto a la expectativa de cierre de la inflación para este 2021 y para el siguiente año 2022, podemos observar dos características. Uno, ya reconoce presiones más allá de las aritméticas, es decir, ya sabíamos que la inflación iba a repuntar esta primavera por un efecto base de comparación o acarreo estadístico. Sin embargo, ya la inflación en su estimado para el cierre de año, sobre todo para el 2021, ya se ve corregido de manera continua al alza. Es decir, considerando o tomando en cuenta algo que va más allá de un fenómeno meramente estadístico ubicado solamente en la primavera. Ese es un primer punto. Y un segundo punto, que ya empieza a sugerirse cierta inercia para el 2022. Como pueden ver, no solo la expectativa de inflación está por arriba del 3,5% para el siguiente año, sino en la encuesta anterior ya se empieza a ver cierta presión al alza. Sin duda es clave observar el martes de nuevo cómo se comportan estas expectativas, porque Banco de México lo toma muy en cuenta en la elaboración de su decisión de política monetaria. Segundo punto. El segundo punto tiene que ver con el comportamiento reciente de la inflación. La inflación, como mencioné, ha venido incrementándose en las últimas quincenas. Ya lo sabíamos que se ha venido incrementando. Sí esperamos que se incrementara por un fenómeno de base de comparación de nuevo. Es decir, la primavera de este año se compara con un índice de precios al consumidor excepcionalmente bajo de la primavera pasada, en buena medida provocada por bajos precios de la energía. Sin embargo, en este punto déjenme hacer tres elementos o subrayar tres elementos. Uno, la primer quincena de abril es la primer quincena donde usualmente todos los años tenemos una variación negativa en precios por un factor meramente estacional. Yo creo que es muy seguro que veamos que esta variación negativa este año será menos negativa en promedio que los años anteriores. Esto debido al punto número 2, que no solo estamos viendo un efecto de acarreo estadístico, estamos viendo un choque en precios relativos que sigue en plena configuración, es decir, ese efecto de presión al alza en precios de los bienes frente o en relativo a los servicios sigue presionando, o el neto de esa presión sigue siendo al alza. Un tercer elemento, los precios de la energía continúan elevados y esto sigue presionando los precios de los combustibles a nivel local de manera significativa y teniendo consecuencias no solo directas, por ejemplo, en los precios de la gasolina o del gas, sino también en los costos logísticos que afectan otro tipo de rubros, tanto en bienes como servicios. Y un cuarto elemento, la sequía por la que atraviesan o están afectando varios cultivos en México que podría estar presionando a la inflación no subyacente o a los elementos más volátiles del componente de agropecuario. Esos 4 puntos harán muy difícil, o ya hacen muy difícil, como pueden ver en sus pantallas, que la inflación acumulada podamos esperar que regrese a los niveles de un año típico. En sus pantallas pueden ver cómo se comporta un año típico en términos de inflación acumulada, cómo en la primavera vemos este descenso por las variaciones negativas que mencioné y luego un ascenso continuo hasta cierre de año. Vean cómo estamos hoy en el 2021 producto de estas 4 presiones. El tema es, para que la inflación cierre en un nivel similar al de años anteriores, 3,7, 3,8 o simplemente por arriba del 4%, necesitaríamos ver no solo que se revirtieran parte de las presiones, sino que más que se revirtieran o tuviéramos efectos o choques en sentido contrario de manera significativa, lo cual ya se antoja muy difícil. Concluyo diciendo,
lo que veremos esta semana, creo, refuerza mi expectativa que este mismo año podríamos ver un par de incrementos de 25 puntos base por parte del Banco de México, básicamente respondiendo a las presiones inflacionarias, pero también a las presiones de flujos de capitales que están relacionadas con la compresión de diferenciales de tasas entre México y Estados Unidos. Es todo por mi parte, me despido no sin antes invitarlos para que me sigan en mis distintas redes sociales, empezando por este canal de YouTube. Gracias.